conocido personas que han cambiado de la noche a la mañana después de conocer a Cristo? ¿Cierto? Es impactante ese tipo de vidas, porque creo que en el fondo es un cambio que todos deseamos, cambiar de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? A todos nos encantaría. Sin embargo, la vida del cristiano no siempre es así. No todos tienen cambios radicales, algunos tenemos cambios más paulatinos, pero aún así siguen siendo cambios llenos de gracia, llenos de misericordia, llenos de amor, llenos de corrección, en el fondo llenos del perdón de Dios. Y a mí, en lo personal, me encanta contar la historia de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Alonso Martínez. Él fue el segundo esposo de mi bisabuela. No es mi abuelo sanguíneo, más bien un abuelo político, podríamos decirlo así. Y era un hombre de esos hombres rudos, esos hombres de campo, esos hombres fuertes, o como diríamos un buen chileno, bruto. Y tenía un gran defecto, que era una persona borracha, era golpeador y dicen que tomaba mínimo 5 litros de vino por día, todos los días de la semana. Y cada vez que mi bisabuela iba a la iglesia y llegaba del culto en la noche, él lo esperaba para golpearla, porque no le gustaba que fuera cristiana. Y contaban que un día, después que mi bisabuela había llegado del culto, ya estaba dispuesta y preparada a esperar lo de costumbre, que la golpearan. Pero encontró a mi bisabuelo llorando y teniendo un encuentro personal con Jesús, un encuentro muy profundo. Incluso él decía, así, tal textual decía que se le había aparecido Jesús mismo y que le había dado un mensaje, que nunca más debía levantar la mano a su sierva o él sería cortado de la tierra. Y desde ese momento cuentan que él dejó el vicio, dejó el alcohol, dejó de golpear a mi bisabuela y comenzó a vivir una nueva vida en Cristo, una vida apegada al Evangelio hasta los últimos días de su vida. De hecho, fue tanto su cambio y tan radical que pasaron a ser los guardatemplos de la iglesia. Eran quienes cuidaban la propiedad de la congregación. Así es como se nos va a presentar un cambio tan radical en la palabra de Dios el día de hoy, que es el caso de Saulo de Tarso, Pablo. Y en esta ocasión él va a dar su testimonio de vida. Ya no es Lucas contando el acontecimiento, sino que ahora es Pablo contándolo con sus propias palabras. Y para que seamos fieles al texto bíblico, debemos analizar y apreciar 4 áreas de la vida de Pablo. Pablo como el perseguidor de la iglesia, Pablo con su encuentro con Jesús, Pablo a través del llamado que Jesús le hace, pero en esta ocasión Pablo ya no es el perseguidor, ahora es el perseguido. Y hablar del cambio y la transformación que Dios hace en una persona, debemos analizar y ver quién era la persona antes de encontrarse con Cristo Jesús. Porque todos pudiésemos decir, hemos cambiado, pero ¿qué tanto hemos cambiado? Es la pregunta. Yo les contaba la historia de mi bisabuelo y fue un cambio radical de la noche a la mañana. Y increíblemente, Pablo no era una persona ordinaria, por decirlo así. Si usted aún no ha leído estos pasajes, lo que corresponde a esta semana, le voy a hacer un pequeño resumen de lo que habla Hechos 21 hasta llegar al capítulo 22. Pablo llegó a Jerusalén después de haberse despedido de los hermanos y después en Éfeso y después de haber pasado
a la casa de Felipe, el evangelista. Ese mismo Felipe que probablemente apreció o vio o supo que Pablo fue uno de los que permitió que Esteban fuera apiedrado y muerto. Porque Felipe era uno de los 7 que había sido elegido para servir como diácono en la congregación. También dice que fue en la casa de Felipe donde le profetizaron a Pablo que iba a ser encarcelado al llegar a Jerusalén. Llega un profeta llamado Agabo y Agabo toma un cinturón y dice: ¿de quién sea este cinturón? Así van a llevar a esta persona presa, arrestada a Jerusalén. Y adivinen de quién era: de Pablo. Pablo en Jerusalén es recibido por los hermanos al llegar y lo llevan donde Jacobo, el hermano de Jesús, y llegan los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo empieza a darle testimonio de lo que Dios estaba haciendo entre la vida de los judíos y los gentiles. Y algo impresionante es que toda la iglesia comenzó a alabar a Dios por lo que Dios estaba haciendo en todas las naciones, en todos los pueblos. Después de repasar lo esencial para los nuevos creyentes, los gentiles, a los cuales les recomiendan que no debe comer de lo sacrificado a los ídolos, no debe comer cosa ahogada en sangre y debe respetar la palabra de Dios, permanecer en ella. Le recomiendan a Pablo, los ancianos de la iglesia, que haga un voto en el templo, el voto de Nazariato, donde debía raparse la cabeza por los rumores que estaban circulando referente a su persona, ya que decían que Pablo, al estar con gentiles, estaba contaminado. Pero lo que ellos no sabían es que Pablo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y algo interesante es que Pablo toma el consejo, accede al consejo de los hermanos para que respete la ley de Dios, la ley mosaica. Pero llegando al templo, comienza un espectáculo, comienza un show, como diríamos en buen chileno, porque lo comienzan a acusar de haber introducido en el templo gentiles, personas que no eran aptas para adorar a Dios en el templo. Porque los judíos tenían esta separación. Nosotros somos el pueblo de Dios y los demás no. E incluso cuentan que en el templo estaba, además del patio de los judíos, estaba el patio de los gentiles, que eran gente temerosa de Dios, pero de cierto perímetro hacia allá no podían ingresar. Entonces toman a Pablo, lo arrestan, comienzan a golpearlo, comienzan a apedrearlo, porque su intención era matarlo. Y de ahí lo rescata la guardia romana, de en medio del tumulto de gente. Y increíblemente lo arrestan. No lo rescata por bien, sino que lo arrestan y lo llevan aparte para custodiarlo. Y cuando Pablo comienza a conversar con la guardia romana, ellos se dan cuenta que Pablo era un ciudadano romano y empiezan a tratarlo con más respeto. Se empiezan a asustar un poco los guardias, los soldados, y Pablo pide hablar al pueblo para explicar lo que Dios le ha enviado a hacer. Y es aquí donde vamos a empezar a ver lo que Pablo nos dice en el capítulo 22. Y versículo 1 y 2 dice lo siguiente: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él continuó. Y vemos el cambio de la vida de Pablo desde las primeras palabras que él pronuncia. Porque al tener la oportunidad de empezar a conversar con la multitud, lo hace con respeto. Lo hace sin ninguna arrogancia. Porque le dice hermanos y padres. Pablo busca establecer una conexión con ellos. Pablo busca que ellos lo vean como alguien temeroso y respetuoso de cada una de las personas que está ahí.
Y esto añade un detalle muy especial, porque muchas veces en la vida no nos referimos a otras personas con respeto. Es más, yo creo que muchos de nosotros por mucho tiempo hemos acostumbrado a tratar a las personas con sobrenombres. Y como decimos, los chilenos somos expertos en poner sobrenombres que duelen, porque nos fijamos en detalles muy específicos de las personas para ponerle sobrenombre. Pero Pablo no hace nada de eso. Pablo, en su sabiduría, en su inteligencia, comienza su discurso, su defensa, con sumo respeto a quienes lo estaban oyendo. Versículo 3 dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo se presenta como un judío de la ciudad de Tarso. Sin embargo, dice, fui criado en Jerusalén. Y esto es interesante, porque Pablo una y otra vez está buscando conectar con su audiencia. Y algo muy apreciado por los judíos era Jerusalén, la santa ciudad de Dios. Y Pablo quiere decirles, ¿saben qué? Yo he vivido toda mi vida aquí. O sea, yo he andado por estas calles, yo los conozco. Yo conozco cada rincón de esta ciudad. Y me causa mucha gracia que Pablo comienza a presentar sus credenciales de quién es él. Porque dice que fue educado por Gamaliel de forma estricta en la ley. Y esto es muy interesante, hermano, porque uno puede notar fácilmente que Pablo era alguien educado en el conocimiento de Dios y en la ley del pueblo de Israel, ya que Gamaliel era uno de los eruditos más famosos y más importantes de la época. Gamaliel era parte del Sanedrín, de aquellos que juzgaban todas las cosas en el pueblo. Era parte de los fariseos, por lo que tenía un papel muy importante dentro de Jerusalén. Así que decir que Pablo fue educado por Gamaliel era prácticamente decir que Pablo salió de la mejor universidad en el mundo. Y dice que fue criado con celo en la ley de Dios, con celo de Dios, así como quienes lo estaban atacando y quienes lo estaban escuchando el día de hoy. Y no sé si se está fijando, Pablo está buscando sensibilizar a la audiencia, está haciéndoles ver que es parte de ellos. Y cuando uno ve la vida de Pablo y las veces que tuvo que hacer uso de sus credenciales, uno de los hechos que resalta fácilmente está en Filipenses 3, donde Pablo dice, yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día. Pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley. Y es interesante cuando uno ve esto, porque Pablo, en pocas palabras, cada vez que ha tenido que referirse a quién es él dice, yo sí soy judío. Y judío, pero de tomo y lomo, de hueso colorado, dirían algunas. He cumplido con la ley. Amo la ley de Dios, soy celoso de ella. He vivido en conformidad a cada uno de los mandamientos. Entonces, es como una persona intachable. Y cuando alguien se presenta así, uno dice, bueno, ¿qué le voy a decir a este otro? O sea, es difícil atacar a una persona que tiene un historial perfecto. Es difícil buscarle la quinta pata al gato si se ha comportado bien toda su vida. Y la cuestión que resalta es esta. ¿Son importantes los títulos? ¿Es importante la procedencia para el cristiano? Porque hay que ser sincero, muchas veces le damos valor a ese tipo de situaciones como nuestras profesiones, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación, incluso nuestro apellido. Pasan a ser cosas importantes para nosotros. Pero ¿será realmente importante en la vida del cristiano?
Porque Pablo no está usando su presentación como algo de estatus. Él está buscando establecer una conexión con aquellos que lo están escuchando. Y muchas veces esto como iglesia nos cuesta. Nos cuesta establecer un punto de conexión con las personas que están en el mundo, aquellos que debiesen escucharnos. Y sabe, yo me he topado con muchos cristianos que creen que están casi flotando en las nubes, que un poco más y les falta una aureola en la cabeza, pero su forma de conectar con los demás no refleja amor, no refleja cercanía, no refleja empatía, sino que refleja soberbia y distanciamiento. Y eso es terrible, hermano. Es terrible. Yo creo que muchos hemos conocido a cristianos que se sienten mejor que el resto por ser cristianos, cuando debiese ser lo contrario. Debiésemos ser más humildes. Debiésemos ser más empáticos. Porque entendemos a Cristo quien murió por nosotros. Y eso debiese hacernos empatizar con el resto. Y les quiero dar un ejemplo. Muy sencillo. Cuando usted saluda, cuando usted sonríe, cuando usted estrecha la mano o le da un abrazo a alguien, eso refleja más a Cristo de lo que usted puede imaginar. Si usted comienza a practicar este tipo de acciones, de saludar a todos, de siempre tener una sonrisa en sus labios, de estrecharle la mano o darle el abrazo a alguien, ellos dirán que usted tiene, y esto me encanta porque la gente lo dice así, una buena energía o una buena vibra. ¿Le han dicho eso alguna vez? Pero yo no diría que es una buena energía ni una buena vibra, sino que es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestro interior. Y Loami me contaba estos días de una persona y que ella decía que la gente la paraba en la calle para preguntarle si era cristiana y hablar con ella. Pero no quise traer fotos para no evidenciar a nadie. Pero la persona se vestía como cristiana, como estas cristianas antiguas, falda larga, pelo largo, así como se va formando el pelo, o sea, sin mucho peinado, llena de canas. Y cuando Loami me contaba, y que también fue la reacción inmediata de ella, que sería más sorprendente que la gente nos pare en la calle, no por nuestra vestimenta que grita a lo lejos que somos cristianos, sino que nos pare porque es tan evidente en nosotros el poder del Espíritu Santo que aunque anduviéramos con short y polera, la gente nos detuviera para conversar. Eso sería más impresionante. Porque si yo me pongo una polera que dice, soy cristiano, cualquiera me va a parar. Y me dice, tú eres cristiano. Pero si no tengo nada que indique que soy cristiano, ¿qué es lo que está gritando a la gente que soy cristiano? ¿Qué es lo que le está diciendo a la gente que yo sirvo a Cristo? Y yo creo que es el cómo nos relacionamos, el cómo conectamos con otros. Como les decía, estas simples acciones, saludar a toda la gente en la calle, sonreírle a la gente, preguntarles cómo están, estrechar la mano, darle un abrazo a alguien. A nosotros nos encanta como es Elí. Cuando salimos con Elí saluda a todo el mundo. Entonces nos obliga a nosotros como padres a saludar a todo el mundo. Pero eso marca diferencia. Porque eso te hace conectar con la gente. Estos días un muchacho aquí del pasaje me llamaba para hablar porque tenía algunos conflictos, estaba problemado. Pero si yo no lo saludara, si yo no le preguntara cómo está, si yo no le abrazara, no le estrechara la mano, ¿usted cree que él me buscaría? No, sería imposible. Así que lo invito a que empiece a practicar esto, hermano. Si quiere conectar con la gente que está a su alrededor, comienza a saludarlo, sonríale. Póngale la mejor cara posible. Yo sé que a algunos les cuesta más que a otros, pero con práctica se puede lograr, hermano. ¿Se acuerda esa canción? ¿Lo podemos lograr? Lo podemos lograr. Versículo 4 y 5 dice, perseguí este camino hasta la muerte
encadenado y echando en cárcel tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pude testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer personas a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aquí Pablo, después de darnos su mejor versión de quién es él, nos muestra su peor versión. Y analiza esta descripción que hace Pablo de sí mismo. Dice, fue perseguidor del camino, o sea, fue perseguidor de la iglesia hasta el punto de llevar a la gente a muerte. Es lo que sucedió con Esteban. Pablo estaba ahí permitiendo que eso fuera posible. No le importaban si era hombre o mujeres, todos por igual. Todos debían ser castigados por seguir a Jesús. Y en Filipenses 3, él dice que en cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Él asume una y otra vez que persiguió a la iglesia. Y no lo asume como algo de gloria, sino que dice, esta era mi condición de hombre. Era un perseguidor de Cristo. Y esto nos habla que él creía que hacer esto era lo correcto. Era la mejor forma quizás para él de hacerle justicia a Dios. Y hay veces que yo debo ser sincero, simpatizo con Pablo y con el resto de los judíos respecto a esto. Porque cuando comprendemos el contexto cultural de ese momento, podemos entender por qué ellos tenían un gran temor de no caer nuevamente en la idolatría. Ya que para ellos adorar a alguien más que no fuera Dios era sinónimo de idolatría y no entendían que Jesús era Dios. Pero veamos qué es lo que sucede en la historia de Israel. Israel cede ante la presión social de su tiempo. Comienza a adorar otros dioses. Comienza a hacer sacrificio a otros dioses. Y Dios permite que el pueblo de Israel se vaya al exilio por más de 400 años, imagínense. Alejado, sacado de sus tierras, sacado de sus pueblos, sacado de su herencia, de lo que ellos decían, esta es la tierra prometida de Dios. Fuimos sacados de ahí. Así que cuando se les permite volver a Israel, ellos dijeron, ok, entendimos la lección. No hay que apartarnos de Dios, no hay que adorar a otra cosa que no sea Dios. No podemos alejarnos de Dios. Y comienzan a amar la ley de Dios. Comienzan a rendirse a la ley de Dios. Pero comienzan a ponerle cerco a la ley de Dios. Comienzan a poner leyes sobre leyes para no violar la ley de Dios. Y después de haber sido una gran nación, un pueblo muy influyente, pasó a ser un caudillo más. No pudo volver a gobernar y solo gobernaron por un periodo muy pequeño de tiempo que se le conoce como el periodo de los macabeos. Sí, yo sé que algunos me miraron. No se preocupen, hermanos, no estoy hablando de ustedes. Sino que de la familia de Matatías Macabeo, que ellos se tomaron el poder, echaron a los pueblos extranjeros y gobernaron por un periodo pequeño de tiempo, hasta que vino nuevamente el imperio y acabó con ellos. Así que imagínense, en la historia del pueblo solo pudieron gobernar nuevamente después del exilio algo tan mínimo que ellos decían, esto es culpa de nosotros, esto es culpa de violar la ley de Dios, esto es por no amar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Vamos a amar a Dios como se debe, y empezaron a poner leyes sobre leyes. Así que si veo esto, yo digo, bueno, sí simpatizo con ellos, los entiendo. No quieren volver al exilio, no quieren ser despojados de sus tierras nuevamente, no quieren ser echados de sus casas y que sus casas sean dadas a otras personas. Y esto sucede mucho hoy en día. Tenemos muchos lugares a lo largo del mundo donde la gente está siendo exiliada de una u otra forma.
Y esto produce en nosotros un sentido de pertenencia y celo por nuestra cultura, por nuestra nación, por nuestras costumbres. Aquí en Chile lo estamos viviendo. ¿Y esto es bueno o es malo? Usted debe discernir. Y yo me recuerdo de una ocasión que para mí fue muy, muy chistoso, cuando estábamos en el colegio bíblico, porque yo era el único chileno, entonces yo no tenía problema. Pero en el colegio la gran mayoría era mexicano y después llegó un grupo considerable de hermanos dominicanos. Y empezó una pelea, se la encargo. ¿Y saben por qué era la pelea? ¿O por cómo inició todo? Por temas culturales. Y la parte cultural más importante de cada nación, la comida. Y discutían, no, es que ellos cocinan así y es feo, ellos cocinan así y es feo. Y empezó una rivalidad y yo estaba en el medio y miraba, decía, no le encuentro sentido. Comida es comida, tráiganle y comamos mejor. ¿Para qué vamos a pelear por eso? Pero el pueblo de Israel estaba así. El pueblo de Israel decía, esto nos define como pueblo de Israel. Esto es lo que es la nación de Israel. Amar, cuidar y proteger la ley de Dios. No dejar que nadie haga algo diferente. Y muchas veces como cristianos hacemos lo mismo. Nos aferramos a nuestros títulos. Nos aferramos a nuestras profesiones. Nos aferramos a nuestro país, a nuestras costumbres. Nos aferramos incluso a nuestros apellidos, pensando que esto nos define como persona. Pero esto, hermano, no nos define. Lo que nos define es Dios. Lo único que puede definir tu vida es lo que Dios ha hecho por ti. Si has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, adoptado por el beneplácito de su voluntad. No es por ti, es por Dios. Así que ya no debe definirte de dónde vienes, quién eres o lo que haces, sino que debe definirte que eres hijo de Dios. Versículos 6 al 8 podemos ver el cambio que se va a empezar a producir en la vida de Pablo, el encuentro que él tiene. Versículos 6 y 8 al 8 dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y estos versos, hermanos, son hermosos para mí, porque Pablo estaba ocupado en su labor. Y yo sostengo algo, que Dios siempre viene a nuestro encuentro cuando estamos muy ocupados en nuestros asuntos. Quizás ese asunto puede ser tu trabajo, tus estudios, como fue en mi caso, tu jubilación, tus temores, tus enfermedades, incluso tus pecados. Ahí es donde Jesús quiere venir. Porque Dios es especialista en salir a nuestro encuentro cuando pensamos que estamos bien o que estamos haciendo lo correcto. Y eso incluye el pecado. Porque muchas veces estamos pecando y creemos que es lo correcto. Y es impresionante lo que relata Pablo. Dice que vio una luz. Esa luz cubrió todo. Y no solo la vio él, sino que quienes lo acompañaban también la vieron. Y cuando yo leía este pasaje, no dejaba de pensar en lo que Juan escribe. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pablo tuvo este encuentro con la gloria misma de Dios. Un encuentro que cambió su vida en múltiples formas. Porque un encuentro genuino con Cristo y con su gloria no te va a dejar igual. Pablo dice que cae al suelo, escuchó una voz que lo llama por su nombre y le dice, ¿por qué me persigues? Y esto es hermoso. Es muy bello porque nos hace ver y entender que Dios nos conoce por nuestro nombre. Salmo 147:4 dice, el Señor creó todas las estrellas del cielo y a cada una le puso nombre.
Y Isaías 40:26 dice: alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que ha de salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Dios nos conoce. Así que no es extraño que Jesús llame a Pablo por su nombre, porque Él lo conoce, así como conoce tu nombre el día de hoy. Si alguna vez has pensado que Dios no te conoce, que Dios está lejos, que Dios está allá solo en su reino y tú estás aquí en la tierra arreglándotelas por ti mismo, déjame decirte que eso es mentira, porque Él sí te conoce. Él conoce tu nombre porque Él te creó, Él te formó. En el vientre de tu madre Él te formó. Así que Él sabe quién eres tú. Y esa voz que escuchó le dice que era Jesús, a quien Él perseguía. Porque como decíamos, Pablo pensaba que al perseguir a los cristianos iba a acabar con ellos, pero él no sabía que al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo también a Jesús. Cualquiera que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, que fue comprado por su sangre. Le pertenecemos a Él. Así que cualquiera que se levanta contra la iglesia se está levantando contra Cristo. Versículo 9 y 10 dice: los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Y es bonito porque Jesús lo direcciona, le dice: ve a Damasco, ahí te van a dar el resto de las instrucciones. Y yo le decía que la gloria de Dios produjo cambios significativos en Pablo, porque algo interesante es que Pablo queda ciego y no podía ver, tuvo que ser llevado por los demás. Y esa es la condición que teníamos cada uno de nosotros, éramos ciegos, no podíamos ver el camino de Dios. Esa es la condición que tienen todos aquellos que no han creído en el Señor y no han entregado su vida a Él. Están ciegos sin poder ver los caminos de Dios. Pero Dios quiere poner gente a nuestro alrededor para guiarnos a su verdad, a su justicia, a su amor. Versículo 11 al 16 dice: pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y quien daba buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando llega Ananías y ora por él, Pablo recobra la vista y le dice estas bellas palabras: el Dios de nuestros antepasados, ese Dios que Pablo conocía solo a través del papel, te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas, para que seas testigo suyo a todos los hermanos, por lo cual debes levantarte, bautizarte y lavar tus pecados invocando que el nombre de Jesús. Hermano, si tú ya te has bautizado y has lavado tus pecados invocando el nombre de Cristo, Dios te ha designado para que conozcas su voluntad. Dios no te llamó solo para ser un espectador más. Dios te llamó para que conozcas su voluntad y para que seas su testigo a todas las personas de esta tierra. Y muchas veces nos preguntamos esto: ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para mí el día de hoy? Pero esta, hermano, es la voluntad de Dios.
Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que le conozcas y que seas su testigo. Jesús le dijo a sus discípulos, hagan discípulos en todo lugar, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole a guardar todas estas cosas. Ese guardar significa conocer su voluntad. Cuando guardamos las palabras de Dios, estamos conociendo la voluntad de Dios. Y creo que lo que más nos falta en este tiempo como iglesia a nivel mundial, no solo a nosotros, a nivel mundial, es ser testigo de Él a toda persona. Porque la iglesia ha estado prefiriéndose quedarse aquí, en 4 paredes. Pero el mandato de Jesús es que salgamos de las 4 paredes y le prediquemos a otros. Porque a eso nos llamó Dios, a ser testigos. Para que así como Pablo testificaba de su poder, tú también puedas testificar de lo que Dios ha hecho en ti. Y si vemos este discurso de Pablo, Pablo no está diciendo cosas poderosas ni está dando una cátedra de teología a los judíos. ¿Cómo Pablo le está predicando? Con su vida, con su ejemplo, con su actitud ante las situaciones. Pablo no agarró a bibliazo a toda la gente. Pablo estaba demostrando el cambio que Dios había hecho en él. Ese cambio que Dios ha hecho en ti también, hermano. Versículo 17 al 21 dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otras, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Cuando Dios nos llama, Él es claro y nos da señales claras. Pablo dice que tiene este episodio de éxtasis, una revelación donde ve al Señor y el Señor le da otro mensaje, que debe salir porque ahí no iban a creer su testimonio, no iban a creer lo que Dios estaba haciendo. Y es interesante que Pablo busca en cierto sentido excusas ante Dios, así como nosotros lo hacemos hoy. Porque escuchamos que debemos ser testigos y predicarle a otros. Pero muchos han dicho, bueno, esa es tarea de Fernando y de Gerardo, no es mía. Eso les corresponde a ellos porque ellos son los que predican. Pero esa es la tarea de la iglesia, hermano. No es la tarea solo de Fernando y mía. No es solo la tarea del presbiterio, no es solo la tarea de los líderes. Es la tarea de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros conforma la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, nuestra tarea y labor es presentarle a Cristo a aquellos que no lo conocen. Y lo hermoso de esto es que Dios manda al judío más preparado en las leyes, más respetuoso de las costumbres judías, para predicarle no a los judíos, sino que a los gentiles. Y esto me llama la atención, porque quizás tú crees que no estás preparado para predicarle a alguien, pero yo creo fielmente que Dios hoy te está diciendo, levántate y ve a predicarles a otros, a otras personas, no de lo que imaginas, sino de lo que Dios ha hecho en ti, de los cambios que Dios ha provocado en tu vida. Levántate y predícale a tu vecino. Levántate y predícale a tus compañeros de trabajo. Levántate y predícale a la persona que te atiende en la bencinera. Levántate y predícale a la persona que te atiende en el supermercado. Predícale a cada persona que Dios ponga cerca de ti. Porque a eso hemos sido llamados como iglesia, a predicar sobre las bondades de Cristo Jesús y no a quedarnos sentados.
Y esto es hermoso porque, como les decía, ahora es Pablo quien está siendo perseguido. Pero perseguido ¿por qué? Por predicar sobre Cristo Jesús. Y sabes que quizás vas a ser perseguido, quizás vas a sentir oposición, quizás algunos cerca tuyo te van a decir, oye, estás loco, oye, ya estás muy religioso, estás muy canuto. No importa, sigue predicando con tu vida, sigue hablando de las bondades que Dios ha hecho en ti. Hay una de las tantas alabanzas que cantamos que dice, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y decimos, yo cantaré de la bondad de Dios. Pero también puedes hablar de la bondad de Dios en tu vida. Porque si yo le hago una pequeña encuesta a cada uno de nosotros, yo creo que el 100% diríamos que Dios ha sido bueno y bondadoso en nosotros. Y que ha producido cambio su Espíritu Santo en nuestro interior. Que ya no somos los mismos que éramos cuando empezamos en este camino. Que hemos sido transformados cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Así que si tú has sido transformado a la imagen de Cristo Jesús, si estás cambiando, si Dios sigue transformando tu vida, comienza a predicar. No necesitas tener grandes discursos, simplemente necesitas testificar con tu vida el cambio que Dios ha hecho en ti. Y como les decía al principio, comiencen a saludar, comiencen a sonreírle a la gente, estréchenle la mano, abrácenle, pregúntenle cómo están. No necesitan decirle a todos, gloria a Dios, aleluya. Necesitamos establecer conexión con ellos, así como Pablo estaba buscando establecer una conexión. Porque esas conexiones significativas son las que pueden producir un cambio significativo en la vida de las personas. Así como Dios ha hecho un cambio significativo en ti, Él también quiere hacer un cambio significativo en otros. Te invito a que oremos.